Bueno, muy bien. Buenas noches para todas y todos. Este es el comienzo del segundo encuentro de estructura de un computador. Y el tema del que vamos a hablar hoy es memoria principal. Ya comenzamos a hablar de memoria principal en el encuentro anterior, donde vimos en general el hardware de un computador, vimos el concepto de memoria principal. Pero bueno, nunca está de más reverlo. Ujú. Memoria principal es este sector que vemos acá del esquema y es aquel dispositivo que va a almacenar tanto los datos que se van a procesar como las instrucciones que se van a ejecutar, como también los resultados o información que va sacando el procesador a medida que va realizando el proceso de datos. ¿Mm? Tanto instrucciones, datos, resultados y demás son todos valores binarios. Todos los valores que tenemos dentro del sistema central son valores binarios. ¿Cómo es que se organiza la memoria principal? Bueno, la memoria principal se organiza en registros, pequeñas celdas de memoria, cuya, cuyo contenido es exactamente de 8 bits de información. ¿Mm? También se puede decir que es un byte, 8 bits es un byte. ¿Cómo identificamos cada registro? Imagínense, si cada registro puede contener un byte de información, si hablamos de las memorias actuales, por ejemplo, una memoria de 8 gigabytes, estamos hablando de más de 8.000 millones de registros. Cada uno de estos registros deben ser identificados de forma unívoca. ¿Y cómo se identifica cada uno de ellos? A través de una dirección de memoria o posición, ¿m? Que también es un número binario, ¿m? Comenzando desde el cero hasta llegar a su capacidad máxima, depende de la memoria de ese sistema. Como dijimos recién, la memoria principal es un conjunto de registros y cada registro contiene 8 bits o un byte cada uno, como en el ejemplo que estamos viendo aquí. ¿M? Con su dirección, aquí tenemos otro registro de ejemplo y su dirección, y así registro por registro. Muy bien, pero vamos a abrir un paréntesis antes de seguir. Vamos a hablar un poco de las maneras que tenemos de representar en forma escrita un valor numérico. ¿Mm? Nosotros tenemos este, una forma de hacerlo desde la escuela primaria que es en base 10. Y eso todo, la forma de representar depende de la cantidad de símbolos que vamos a utilizar en esa base. Por ejemplo, en base 10, que es el que usamos habitualmente, se llama de 10 porque tenemos 10 símbolos. ¿M? Que son las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La combinación de estos símbolos pueden formar el valor, el número que sea. Con esos símbolos podemos conformar y representar cualquier valor matemático. Pero no es la única base, no es la única base para representar estos valores matemáticos. También tenemos base 2, también llamado binario. ¿Por qué se llama base 2? Porque solo tiene dos símbolos, 0 y 1. O sea que para representar el mismo valor, nos vamos a valer solamente de estos dos símbolos. Tenemos otra base también conocida que es la base 16, también llamada hexadecimal.
Y como su nombre lo indica, tenemos 16 símbolos, que son los mismos símbolos de base 10 más las primeras 6 letras del alfabeto. A, B, C, D, E y F. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner como ejemplo mi año de nacimiento, que es 1967. El valor en sí es 1967, pero tenemos distintas formas de representarlo. Por ejemplo, en base 10 es 1967, como ya todos conocemos. En binario, ese mismo valor se escribe así. Esa hilera de unos y ceros representa al 1967. Y en hexadecimal se representa de esta manera, 7AF. Notemos lo siguiente. El valor en hexadecimal, al tener una mayor cantidad de símbolos, hace que la cifra representada sea mucho más corta. Y eso es una gran ventaja a la hora de representar los valores del sistema central, porque cada cifra en hexadecimal está reemplazando 4 cifras binarias. Pero atenti, como dije recién, dentro del sistema central, todos los valores que están almacenados y demás, ya sean datos, sean instrucciones, sean resultados y demás, están todos en binario, pero se representan en un gráfico, en un informe, además se representan en hexadecimal para no hacer valores tan extensos. Como dije recién, cada cifra en hexadecimal reemplaza 4 cifras en binario expresando el mismo valor. Por ese motivo, todos los valores en binario dentro del sistema central se expresan en hexadecimal. Entonces, acá tenemos esos 4 registros de ejemplo, tanto el contenido como la dirección, los reemplazamos por el mismo valor, pero en hexadecimal. Podemos ver que es algo mucho más cortito y más sencillo. No es muy entendible que digamos tampoco, pero convengamos que el binario tampoco es muy entendible, obviamente porque estamos acostumbrados a la matemática en base 10. Y con esto cerramos el paréntesis. Entonces, acá tenemos la memoria principal y su contexto. ¿Cuál es el contexto de la memoria? Por empezar, vemos algunos registros que, como dice acá, cada uno pesa un byte, o sea, contiene un byte, o sea, 8 bits. En este caso está representado en bits. Al lado izquierdo, estos valores que tenemos acá son los valores de la dirección de memoria, que estos sí están escritos en hexadecimal, para que no sean un valor tan extenso. Y podemos ver de qué forma se vincula con el procesador, que es lo que tenemos representado en la parte superior. Tenemos 3 líneas o 3 buses de conexión entre el procesador y la memoria. Por un lado, acá en el centro tenemos las líneas de datos o bus de datos, que es el canal a través del cual van a ir todos los datos que van a ser procesados desde la memoria hacia el procesador. También por este bus van a ir todas las instrucciones que van a ser ejecutadas. Y como vemos acá es un bus de doble sentido, significa que también desde el procesador sale la información y se van a guardar en memoria principal a través de la línea de datos o bus de datos. A la izquierda tenemos las líneas de dirección o bus de direcciones. Es unidireccional. Sale del procesador y apunta a la memoria. ¿Y qué es lo que qué valores viajan por el bus de direcciones? Direcciones de memoria. Direcciones de memoria a las cuales el procesador desea acceder. Por ejemplo, en este gráfico, el procesador está accediendo a la dirección 0207. ¿Está? Y por otro lado tenemos una simple línea llamada LE, que es la que habilita la lectura y o la escritura del procesador sobre la memoria principal. Estos son los vínculos de comunicación que tenemos entre memoria y procesador. Vamos a hablar un poco de las líneas de datos o el bus de datos.
es un elemento muy importante dentro del sistema central. Eh, el bus de datos son una serie de líneas, una serie de cables, podemos imaginar, no son cables en la realidad, pero imaginémoslo como un conjunto de cables, que si le ponemos una lupa, si le hacemos un zoom al, al bus de datos, podemos ver que por cada cable va a viajar una cifra que puede ser o un cero o un uno. La cantidad de estas líneas, la cantidad de estas cifras, es lo que me determina el ancho de bus. ¿Mm? Que el ancho de bus es una cantidad de bytes o de bits que se pueden comunicar entre memoria y procesador en una sola operación, o de lectura o de escritura. ¿Mm? Por lo general, siempre es como va registro por registro, son múltiplos de 8. Puedo tener un ancho de bus de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits o de 64 bits, o hasta de 128 bits. Es, digamos, cuanto más ancho sea la línea de datos, mayor es el volumen de información que se puede hacer en una sola operación de lectura o escritura. A este ancho de bus también se lo denomina word. Pero el Word se expresa en bytes, o sea que puedo tener un Word de 2, de 4 o de 8 bytes. Por ejemplo, de 8 bytes significa que es un ancho de bus de 64 bits. Vamos a ver los pasos que se realizan cuando el procesador hace una lectura o una escritura en la memoria principal. En una lectura, primero, el procesador va a ordenar una lectura mediante la línea LE. Se pone en 1, o sea, el valor que se transmite por la línea LE es 1. Entonces va a avisar que va a ser una lectura. Al mismo tiempo, el procesador coloca en las líneas de direcciones, en el bus de direcciones, el valor de la dirección que quiere leer. Va a viajar por el bus de direcciones hasta apuntar exactamente a esa dirección. Y por último, una copia de esa posición direccionada más las subsiguientes, de acuerdo al Word, aparecen en la línea de datos y viajan hacia el procesador. ¿Por qué más las subsiguientes? Sí, todo esto depende del Word. A través de las líneas de direcciones va solamente un valor, la de la primera dirección de memoria. Esa se seleccionó y las siguientes, la cantidad de las siguientes depende del Word del sistema, o sea, del ancho del bus de datos. ¿Está? Si yo en este sistema tengo un ancho de bus de 16 bits, quiere decir que en cada operación de lectura y escritura se comunican la dirección seleccionada y la subsiguiente, nada más. ¿Mm? Primero LE se pone en 1, después el procesador pone el valor de la dirección hasta que apunta, y después el contenido de esa dirección más la siguiente, porque es un ancho de bus de 16, se pone en la línea de datos y viajan hacia el procesador. Así el procesador realiza una lectura. Vamos a ver qué pasa con la escritura. Primero, el procesador pone la línea LE en 0. Con eso está anunciando que va a ser una escritura. Después va a colocar en las líneas de datos el valor que quiere almacenar, que por lo general es el resultado de algún cálculo o información. Por otro lado, también va a poner en las líneas de direcciones, en el bus de dirección, la dirección de memoria donde quiere hacer la escritura, donde va a escribir. Una vez que está apuntada esa dirección y el valor ya viajó por la línea de datos, por el bus de datos, una copia de ese valor se guarda en la dirección direccionada, en la posición direccionada, más las subsiguientes de acuerdo al ancho de bus o al Word. ¿Mm? LE se pone en 0, en la línea de datos se pone el valor que se quiere guardar,
En la línea de direcciones aparece la dirección donde se quiere guardar. Una vez que apunta a esa dirección, una copia del valor que venía viajando por el bus de datos se guarda en la dirección seleccionada más las subsiguientes de acuerdo al ancho de bus. Reiteramos que en este ejemplo tenemos un ancho de bus de 16. ¿Qué pasa con el valor que había antes guardado en memoria principal? Se pisa, se pierde. Tenemos un nuevo valor y es el que envió el procesador. Muy bien. Vamos ahora a ver el concepto de tiempo de acceso a memoria. ¿Mm? Es un concepto muy importante. Tiempo de acceso es ese que pasa entre que se direcciona una memoria hasta que efectúa la operación de entrada o de salida, hasta que aparecen las salidas, el contenido de la celda, tanto sea para una lectura como escritura. ¿Mm? Ese valor, ese tiempo, se mide en nanosegundos. Pero bueno, nanosegundos dijimos. ¿Qué es un nanosegundo? ¿Alguien lo puede decir? Es una pequeña parte de un segundo, pero ¿cuán pequeña es? Un nanosegundo es la 1000 millonésima parte de un segundo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Vamos despacito, vamos despacito. A ver, si yo divido un segundo en 1000 partes iguales, cada parte es un milisegundo. Un milisegundo, una milésima de segundo. Un segundo lo divido por 1000, o sea, son 1000 milisegundos, comprenden un segundo. Ahora, si yo un milisegundo lo divido en 1000 partes iguales, cada parte es un microsegundo. Es un microsegundo. O sea, que un segundo está compuesto por 1 millón de microsegundos. ¿Está? Ahora, si divido un microsegundo en 1000 partes iguales, cada parte es un nanosegundo. Significa que un segundo está comprendido por 1000 millones de nanosegundos. ¿Está? Y el tiempo de acceso a la memoria principal se mide en nanosegundos. Depende del modelo de memoria, marca y modelo. Tenemos tiempos de accesos de 15, 12, 10 y demás. Nanosegundos. La memoria principal es la RAM más la ROM. Hay diferencias y similitudes entre ambas memorias. ¿Eh? La memoria RAM se llama RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio significa que cualquier dirección de memoria a la que quiera acceder el procesador tiene el mismo tiempo de acceso. Tanto sea de las primeras como las del medio como las últimas. Todas tienen el mismo tiempo de acceso. Eso es una memoria de acceso aleatorio. ¿Hay otro tipo de memoria? Sí, claro. Hubo memorias de acceso secuencial donde cada dirección tiene su propio tiempo de acceso y cuanto más grande es el número de dirección, más es el tiempo de acceso. Eso sucedía cuando teníamos memoria en cintas, hace muchísimo tiempo. Y la memoria ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. Es una memoria en la cual solamente se utiliza para leer. Vamos a ver. La RAM tiene acceso aleatorio, como hemos visto recién. La lectura y escritura tienen el mismo tiempo de acceso. Y además es volátil. ¿Qué significa que es volátil? Que una vez que se corta el suministro eléctrico, todo el contenido de la memoria RAM se pierde, se borra. En cambio, la ROM también es de acceso aleatorio. También. O sea que tiene el mismo tiempo de acceso en todas las direcciones. Pero, la lectura y la escritura difieren en su velocidad. La lectura es mucho más rápida que la escritura es mucho más lenta. Y por otro lado, la ROM es no volátil, significa que sigue manteniendo
su contenido más allá de que tenga o no suministro eléctrico. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido un buen encuentro, que les haya parecido bueno. Y bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Dentro de un mes, recordemos que el lunes que viene se abre el trabajo práctico. Cualquier duda que haya o demás, me pueden consultar por mensaje. Tienen una semana para hacerlo. Fíjense bien el día y la hora en que se corta la recepción, que se corta en forma automática. Y en una semana aproximadamente irán recibiendo las devoluciones y resultados y demás. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Y bueno, me despido hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos.